Ya. Bueno, esta es la tercera clase en la que estamos viendo este tema que es carga axial, ¿cierto? Primero vimos cómo calcular la deformación y desplazamiento dentro de un cuerpo, un elemento mecánico, que esté sometido a una carga axial. La segunda clase vimos cómo resolver un problema de un elemento sometido a carga axial que esté estáticamente indeterminado. Y el día de hoy vamos a ver el último tópico de este tema que va a ser esfuerzo térmico, es decir, esfuerzo que se produce en un elemento con características, ¿cierto?, de cargas axiales debido a un cambio en la temperatura de este elemento, ¿ya? Ya una vez visto este tema, vamos a dar por cerrado carga axial, que era una de las configuraciones de carga que nos interesaba ver, y ya la próxima semana o la siguiente, no sé, vamos a empezar a ver una nueva configuración de carga, un nuevo tipo de solicitación, que es el de torsión, ¿ya? Torsión y flexión me gustaría a mí ver en cabalidad y cerrar este curso de la mejor manera, ¿ya? Así que hoy día vamos a terminar con carga axial, vamos a ver primero, antes de introducirnos en lo que es el concepto de esfuerzo térmico, para hacer los cálculos vamos a tener que echar mano de un principio que existe en la mecánica que se llama el principio de superposición y que nos va a permitir hacer los cálculos de una manera entendible y razonable. El principio de superposición se suele utilizar cuando queremos calcular el esfuerzo, desplazamientos o deformaciones en un elemento, pero este elemento se encuentra sometido a un sistema de carga que es muy complejo de analizar en conjunto, ¿sí? O que además del sistema de cargas hay otros efectos en juego. Uno de esos efectos puede ser un cambio de temperatura, ¿ya? Entonces, cuando tenemos diversidad de factores afectando a un cuerpo, nos conviene ocupar este principio de superposición, que nos permite subdividir la carga en componentes o subdividir los efectos que están actuando sobre el cuerpo, analizarlos por separado y luego superponer los resultados. Básicamente es eso. O sea, yo separo la carga en componentes, calculo o establezco, ¿cierto?, el esfuerzo, desplazamiento resultante en el punto que me interesa, con cada una de estas cargas o estos efectos que separé, independientemente, hago cada cálculo de manera independiente y luego sumo las contribuciones causadas por cada componente, ¿ya? Ese es el principio de superposición. Por ejemplo, si yo tengo una barra que está sometida a carga, está sometida a fuerza, y además hay un cambio de temperatura, yo sé que la carga se va a deformar, o sea, perdón, que la barra se va a deformar debido a la carga, a la fuerza que se le está ejerciendo, y también sé que se va a deformar debido al cambio de temperatura, porque los elementos sufren dilatación o contracción dependiendo del cambio de temperatura. Entonces sé que va a haber una deformación debido a las dos cosas, a la carga y también al cambio de temperatura. Entonces el principio de superposición me permite analizar cada uno de estos efectos sobre la barra por separado y luego sumar las contribuciones de cada uno y obtener un resultado general representativo del problema en total, ¿ya? Eso básicamente en el papel no es tan difícil, así que para aplicar este principio hay que tener en cuenta que se tienen que cumplir dos condiciones que por lo general son válidas para los problemas que vamos a estudiar en este curso, pero que igual me interesa que las conozcan para que sepan que este no es un principio universal, sino que hace ciertas suposiciones que se tienen que cumplir. La primera es que la carga debe estar relacionada linealmente con el esfuerzo o el desplazamiento que va a determinarse, ¿sí? Como son, por ejemplo, las ecuaciones que hemos visto hasta ahora. Nosotros tenemos cierto esfuerzo igual a carga dividido en área, y desplazamiento igual a carga por largo dividido en área y módulo de elasticidad. Tenemos una correlación lineal entre la carga y entre lo que estamos calculando, que es el esfuerzo o el desplazamiento, ¿sí? De igual manera,
cuando veamos la dilatación térmica, vamos a encontrar una relación lineal entre el cambio de temperatura y el cambio de longitud del cuerpo. Por lo tanto, este, este principio se va a cumplir en general para los problemas que analizamos, ¿ya? Y el segundo supuesto que se tiene que cumplir, la segunda condición, es que la carga no debe cambiar significativamente la geometría original o configuración del elemento, ¿ya? Y esto también se cumple porque acá estamos viendo problemas mecánicos de estática, es decir, que los elementos que analizamos no presentan movimiento, sino que se mantienen estáticos y sufren pequeñas deformaciones, ¿cierto? Debido a las características deformables que tiene cualquier material. Pero no hay un movimiento relativo muy grande entre sus partes, ¿ya? Entonces se cumple también esta condición. Y bueno, al final, ¿cierto? Lo que mencionaba, el principio de superposición también es aplicable para obtener el efecto neto sobre un elemento que además del esfuerzo de deformación debido a la aplicación de carga, pudiese estar experimentando esfuerzos de deformaciones debido a otros fenómenos físicos, como puede ser, por ejemplo, la dilatación o contracción térmica, que es el caso en particular que a mí me interesa ver hoy día y por el que le estoy mencionando este principio, ¿ya? Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo teórico. Tenemos, por ejemplo, esta barra, ¿cierto? La barra típica que ya hemos visto un montón de veces a lo largo de este curso. Una barra una barra AC, ¿cierto? Está empotrada en el punto A y está sometida a dos cargas. Una carga P1 en el punto B y una carga P2 en el punto C. ¿Cierto? Vamos a tener que la carga P1 tiende a alargar la barra, mientras que la carga P2 tiende a contraerla, ¿cierto? Dicha configuración de carga provoca un desplazamiento delta T. O sea, si yo sumo el, el alargamiento que provoca la carga P1 y le resto el alargamiento que provoca la carga P2, yo tengo un alargamiento neto delta T. Ya aquí no estoy metiendo número, pero vamos a asumir que eso es así, ¿ya? O sea, por un lado, una carga tiende a alargarla, otra tiende a contraerla, pero la carga que la alarga al final es más grande y termina superponiéndose, ¿sí? Entonces el efecto neto de esas dos cargas es delta T. Entonces, si yo aplicara el principio de superposición, lo que me dice es que yo puedo descomponer estas cargas, analizar por separado y luego sumar resultados y voy a llegar a la misma conclusión. Entonces vamos a separar el efecto de ambas cargas. Vamos a analizar el elemento primero como si estuviera sometido únicamente a la carga P1, que es esta segunda figura que tenemos acá, y vamos a obtener que para esa carga P1, el alargamiento que sufre la barra bajo esa configuración, ahora únicamente bajo la acción de esta carga, va a ser un desplazamiento delta sub 1, que evidentemente es mayor que el desplazamiento verdadero, ya que al desplazamiento verdadero le restábamos la contracción que generaba la carga P2, pero ahora la carga P2 no está, ¿ya? Entonces vamos a asumir que la carga P1 actuó, alargó la barra, y ahora analizamos el elemento en este estado final, ¿cierto? Que ya se alargó debido a la carga P1. Ahora quitamos la carga P1 y analizamos el efecto sobre la barra de la carga P2, como si estuviera únicamente sometido a esta carga P2. Y vamos a tener que esta carga P2 genera una contracción equivalente a delta 2. ¿Sí? Entonces, si superponemos estos dos resultados, estos dos efectos que hemos calculado, delta 1 y delta 2, vamos a tener y vamos a corroborar que el resultado me va a dar equivalente al delta T original que yo tenía habiendo aplicado las dos cargas.
este que está acá. ¿Ya? Este principio ustedes pueden ocuparlo para realizar los cálculos que hemos hecho en todos los problemas para atrás, ¿sí? Para los que vimos de, de carga axial, ¿cierto? Desde carga axial, estáticamente determinado e indeterminado, todos los resultados de los problemas que hemos visto, ustedes lo pueden comprobar aplicando el principio de superposición. Porque nosotros lo que hacíamos, ¿cierto?, era calcular una sumatoria de primeras, ¿sí? Entonces acá pueden hacer el juego de analizar la barra. Si, por ejemplo, vimos un ejemplo en el que estaba sometida a 3 cargas, si no me equivoco, esté sometido a una carga, calcular el resultado y a partir de ese resultado agregarle la carga 2 e ir calculando paso a paso hasta llegar y comprobar que el resultado final que se obtiene es el mismo que obtuvimos por el método convencional, entre comillas. Pero ese es el principio de superposición. O sea, me permite separar las cargas, analizar una, calcular el efecto, luego quito esa primera carga, añado la carga 2, calculo el efecto y luego sumo los efectos para tener el resultado final. Lógicamente que este problema que está acá en la pizarra, o sea, en la diapo, lo podemos calcular de la forma que les enseñé hace 2 o 3 clases, ¿cierto? Y no sería necesario aplicar este principio, ¿ya? Este principio al final se ocupa para problemas más complejos, ¿ya? Acá solamente era para ejemplificar. Y me interesaba que, como dije, que lo conocieran para poder aplicarlo en lo que es la dilatación térmica, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿No hay consultas? Ya, entonces vamos a ver, vamos a ir al hueso de esta clase, que es esfuerzo térmico. ¿Ya? Esto quizás se le hace familiar. Esto se ve en la enseñanza media, entra en la PSU, creo, así que quizás en algún momento de su vida lo vieron. Cuando tenemos un cambio de temperatura en un material, ¿cierto? Este cambia sus dimensiones, ¿ya? Si la temperatura aumenta, el material se dilata, ¿cierto? Mientras que si disminuye, el material se contrae, ¿ya? Eso ocurre eh, con la mayoría de materiales, con los metales, con los plásticos, ¿cierto? Típico el ejemplo de que los rieles del tren, ¿cierto?, se ponen a cierta distancia porque se dilatan y pueden, para que no choquen, ¿no es verdad? Entonces, hay una ley eh, experimental que permite eh, relacionar el cambio de temperatura efectivo que está sufriendo el cuerpo con el cambio de longitud o la deformación, desplazamiento, como quieran llamarlo, de este mismo, ¿ya? Y esa relación es lineal. Entonces, siempre y cuando el material sea homogéneo e isótropo, se encontró, ¿cierto?, esta ley experimentalmente, en la que un elemento recto de longitud inicial L va a sufrir una deformación delta T si es que la temperatura aumenta
una cantidad delta T. O sea, es esta ley que tenemos acá. Vamos a tener, ¿cierto?, que el cambio de longitud, que es este que está acá, va a ser igual a el cambio de temperatura por la longitud inicial del elemento, el cambio de temperatura que sufre el elemento y este coeficiente que se denomina coeficiente de dilatación térmica. Sí, que es propio de cada material. Cada material tiene su propio coeficiente lineal de dilatación térmica. Es una cantidad que parametriza, ¿cierto?, la capacidad de deformación que tiene el material ante un cambio de temperatura, ¿cierto? Mientras mayor sea, mayor deformación va a sufrir ante un cambio de temperatura determinado. Y las unidades de este coeficiente es de deformación unitaria, es decir, sin unidad, por grado de temperatura. Y eso se traduce en que la unidad del coeficiente sea media extraña, ¿cierto? Que es 1 sobre grado Celsius, 1 sobre grado Fahrenheit o 1 sobre Kelvin. Dependiendo con qué sistema estemos trabajando, ¿ya? Pero lo importante acá es simplemente que el cambio de longitud de un cuerpo sometido a un cambio de temperatura se comporta lineal con el cambio de temperatura y va multiplicado por una constante, ¿cierto? Que es el coeficiente de dilatación. Por lo mismo, si acá tenemos un cambio de temperatura positivo, es decir, si la temperatura aumenta, vamos a tener que el elemento aumenta su longitud, que es el ejemplo que tenemos acá en pantalla. De igual manera, si hay un cambio de temperatura negativo, vamos a tener un cambio de longitud negativo también, es decir, el elemento se va a contraer. Ya, entonces, ahora el problema está es que dependiendo de cómo esté construido una estructura o cómo esté configurado un material geométricamente, es posible que este cambio de temperatura, al generar un cambio de longitud, genere un estado de esfuerzo dentro del elemento mecánico. Si el cambio de longitud se da en un miembro estáticamente determinado, como el de la figura anterior, ¿cierto? Como este, determinado, ¿cierto? Quiere decir que el elemento tiene un extremo libre, ¿sí? Que no está sobreempotrado, no está restringido en su movimiento. O sea, por ejemplo, acá, esta figura que está acá es estáticamente determinada porque está sujeta solamente en un extremo. Y este extremo de acá de la derecha tiene la libertad de deformarse. O sea, se puede alargar sin problema acá, no hay ninguna oposición. Si hubiera un cambio de temperatura, esta barra se alarga y no hay problema. No genera ningún esfuerzo porque tiene la libertad para alargarse y para contraerse. El problema está cuando tengo un elemento que está estáticamente indeterminado, como el que vemos en la figura de acá abajo. Si tenemos, por ejemplo, esta barra que está empotrada por ambos lados, o sea, sus dos extremos están restringidos por los soportes, ¿cierto? Si yo tengo un cambio de temperatura y esa barra, por su naturaleza, por la naturaleza del material, va a querer alargarse, va a querer dilatarse, ¿cierto? Eso es inevitable. Pero los soportes impiden que ocurra esa dilatación. Y es por eso que se produce un estado de esfuerzo dentro de el elemento. Y a ese esfuerzo se le denomina esfuerzo térmico, porque es provocado en principio por un cambio de temperatura. Es decir, el cambio de temperatura me genera
un cambio de longitud, y ese cambio de longitud, al no hacerse efectivo, porque es imposible, ¿cierto? En este caso acá, la barra no se puede deformar porque está atrapada, ¿cierto? Entre esos dos soportes. Entonces, ahí se me va a generar un estado de esfuerzo. Se me va a generar un esfuerzo interno a lo largo de la barra. Y para hacer el cálculo de ese esfuerzo térmico, vamos a ocupar el principio de superposición que vimos al principio de esta clase. Vamos a considerar como ejemplo esta misma barra que tenemos acá en la figura, una barra de largo L, que está colocada en dos soportes fijos, dos empotramientos, ¿cierto? Por lo tanto, no tiene libertad para deformarse ni por el extremo A ni por el extremo B. Si se eleva la temperatura delta T, la varilla no puede alargarse debido a estas restricciones. Por lo tanto, su elongación efectiva es 0. El desplazamiento de cualquier punto de la barra es 0. Ya, eso por condición de los apoyos. ¿Ya? Los apoyos me restringen a que no haya deformación. Entonces, como la barra se va a estar intentando alargar, pero no va a poder, ¿cierto? La barra va a empezar a hacer fuerza sobre el apoyo, aquí. Imagínense que la barra quiere crecer, pero no puede. Entonces empieza a hacer fuerza sobre los apoyos, y los apoyos, lógicamente, acción y reacción, ejercen una reacción. Ejercen dos fuerzas P, ¿cierto? En cada extremo. Iguales y opuestas, por supuesto. De esa manera aseguramos el equilibrio de la varilla, porque aquí, a pesar de que hayan cambios de temperatura, se tienen que seguir cumpliendo las condiciones de equilibrio, ¿sí? Sumatoria de fuerza, sumatoria de momento, etcétera, tienen que cumplirse. Entonces, para evitar que se alargue esa barra, es que van a surgir estas fuerzas de reacción P y P. Y estas fuerzas, al existir, generan el esfuerzo sobre la barra. ¿Ya? En el fondo, esa es la cadena de causalidad. Tenemos un delta T, un cambio de temperatura, que provoca que la barra quiera alargarse o contraerse, pero no puede debido a que aparecen estas fuerzas. Y esas fuerzas generan el esfuerzo, ¿ya? Entonces, cambio de temperatura genera un cambio de formación, ese cambio de formación no puede ocurrir, se genera la fuerza, y las fuerzas generan el esfuerzo, ¿ya? Esa es como la cadena de causalidad de por qué existe un esfuerzo térmico. El cambio de temperatura no me genera un esfuerzo técnico directamente, sino que genera otras cosas que desencadenan en un esfuerzo, ¿ya? Eso quiero dejarlo claro. Al final, siempre un esfuerzo va asociado a una fuerza. Y en este caso, esa fuerza es esta P de acá y esta P de este otro lado. Ya, entonces tenemos claro que hay un esfuerzo, sabemos por qué existe ese esfuerzo, ahora tenemos que aprender a calcularlo. Ya, para calcular el esfuerzo, como dije al principio, vamos a ocupar el principio de superposición. Y vamos a suponer que la barra ahora solamente se encuentra sujeta por el extremo en A, mientras que el apoyo en B lo vamos a retirar y vamos a exponer la reacción que ese apoyo genera, es decir, esta fuerza P de acá. ¿Ya? Repito, vamos a dejar el apoyo en A, el apoyo en B lo sacamos y lo reemplazamos por la fuerza P. En el fondo es como que estoy haciendo el diagrama cuerpo libre, pero a la mitad nomás, ¿sí? Porque en el diagrama cuerpo libre, recordemos que cada vez que sacamos un apoyo, ponemos en el diagrama cuerpo libre las fuerzas que generan ese apoyo. Pero acá estamos retirando solamente un apoyo, el apoyo en B. Aplicamos el principio de superposición, perdón, teniendo claro que bajo esta configuración la barra está
bajo la acción de dos efectos, ¿cierto? Tenemos por un lado el efecto del cambio de temperatura y por otro lado tenemos el efecto de la fuerza de la reacción en B, de la reacción P. Cada uno de estos efectos va a generar una deformación. El cambio de temperatura tiene la capacidad de generar una deformación y una carga también, por supuesto, tiene la capacidad de generar una deformación. Entonces, vamos a calcular la deformación que genera cada una por separado y luego la vamos a superponer, teniendo claro que el efecto en conjunto, el efecto combinado de ambas es nulo, ¿sí? Porque sabemos que en la realidad la barra no se deforma, porque está sujeta por ambos lados. Profe, Entonces, ¿sí? Dime. ¿cuál es la diferencia entre la T y la P? Es que la deformación arriba es T, después P. ¿Aquí? Sí, Ya, eso lo voy a explicar ahora, ¿sí? acá. Ya, entonces, en el fondo la diferencia es que una es la deformación generada por el cambio de temperatura y la otra es la deformación generada por la carga, ¿ya? Entonces, en la primera figura tenemos los dos efectos sobre la carga, sobre la barra. La barra está sometida al efecto de la deformación térmica por el cambio de temperatura y está también sometida a la deformación por carga debido a la carga P. Ambos efectos en conjunto se anulan, generando un desplazamiento neto igual a cero. ¿Ya? Eso lo sabemos porque la barra, insisto, no puede deformarse, porque está sujeta por ambos lados. Entonces, aplicamos el principio de superposición y analizamos los dos efectos por separado. Primero, vamos a tener, acá en el segundo dibujo, vamos a tener el cambio de temperatura. Solamente el cambio de temperatura. Retiramos del problema la carga P. Sabemos que el cambio de temperatura me va a generar una deformación que va a ser igual a, ¿cierto?, al coeficiente de dilatación por el cambio de temperatura neto por el largo inicial de la barra. Y ese resultado me da ese delta T, que era lo que preguntaba el compañero. Aquí el cambio de temperatura me produce este delta sub T, ¿cierto? Que es la dilatación que sufre la barra debido al cambio de temperatura. Es positivo porque el cambio de temperatura genera elongación, ¿ya? Ahora nos vamos a quedar en este resultado final, ¿cierto? Y vamos a retirar el cambio de temperatura y vamos a añadir el segundo efecto que es la carga P. Aplicamos la carga P que genera una deformación, ¿cierto? Que es igual a menos P por L dividido en módulo de Young por área, ¿sí? Que es la deformación clásica por carga que hemos estado estudiando en estas clases. Y es negativa porque genera contracción. ¿Ya? Entonces, principio de superposición, primero calculamos el desplazamiento térmico y luego calculamos el desplazamiento por carga por separado y ahora lo vamos a, como dice el principio, superponer. Vamos a superponer los resultados, es decir, los vamos a sumar sabiendo que la deformación neta es nula. Entonces tenemos por un lado el desplazamiento térmico, la deformación térmica, y por otro lado tenemos la deformación por carga. Y sabemos que el resultado de ambos es cero. Por lo tanto, podemos despejar de acá la carga P. ¿Cierto? Que en el fondo vendría siendo como el parámetro que es desconocido. Porque si se fijan, los otros parámetros son propiedades de
el elemento, o sea, el área, la longitud, el módulo de Young, propiedad del material, y el coeficiente de dilatación igual es propiedad del material. Y el cambio de temperatura uno lo puede medir en la práctica, ¿verdad? Con un termómetro se puede medir el cambio de temperatura que está sufriendo un elemento. O yo lo puedo predecir de acuerdo a las situaciones climáticas, calentamiento de la máquina que yo estoy trabajando, etc. Entonces, todos esos son inputs que yo puedo tener, ¿cierto? Despejo la carga P, ¿cierto? Acá simplifico las L, las longitudes. Ojo acá con el signo menos. El signo menos es porque recordemos la convención de signo. Si hay un desplazamiento positivo, o sea, un alargamiento, el desplazamiento va positivo, y si hay un desplazamiento negativo, o perdón, una contracción, el desplazamiento va con signo negativo. ¿Sí? Eso lo vimos en la clase pasada o antes pasada. Acá se aplica el mismo principio para deformación. Entonces, despejo la carga P y me da este resultado que está acá. Y luego, si quiero calcular el esfuerzo, lo único que tengo que hacer, no es verdad, es dividir por el área. Divido por el área. Bueno, en el fondo tendría que hacer el método de las secciones, ¿cierto? Hacer un corte en la barra y verificar que la fuerza interna es igual a esa reacción. Pero eso a esta altura ya es bastante fácil, ¿cierto? Sobre todo que acá solamente hay una fuerza actuando. Entonces hago un corte, me doy cuenta de que la fuerza interna es igual a P, y el esfuerzo, por lo tanto, es igual a P sobre el área de la sección transversal, y me da esta formulita que está acá. Esfuerzo térmico igual a módulo de Young por coeficiente de dilatación por cambio de temperatura. Este es el esfuerzo que se genera en la barra debido a la carga P, pero su origen en un principio se debe al cambio de temperatura, porque la carga P se origina debido a ese cambio de temperatura. Entonces, por eso se le denomina esfuerzo térmico. Y hay que tenerlo en consideración cuando yo realizo un diseño mecánico. Si yo voy a diseñar una estructura, ¿cierto? Que además de estar sometida a carga, yo sé que debido a las distintas estaciones del año, o si es una máquina en la que sus piezas se mueven y hay fricción, eso provoca un cambio de temperatura, que se eleve la temperatura, etcétera. Tengo que tener en cuenta que se me van a generar esfuerzos, además de por las cargas, por los cambios de temperatura. Análogamente, lo mismo ocurre si hay contracción térmica. Ya acá el ejemplo fue con dilatación, pero si hay contracción es exactamente lo mismo. ¿Dudas, consultas hasta acá, muchachos? ¿Queda claro el tema? ¿Se quedaron con alguna duda? ¿Algo que no entendieron? Los escucho y los leo, no sé. ¿No hay dudas? ¿Todo claro? ¿Están ahí o se quedaron dormidos? No, sí estamos.
Ya. No hay duda, profe. Ya, vamos a ver un ejemplo entonces y estamos. Vamos a ver un ejemplo numérico. Ya, en el ejemplo tenemos una barra de acero que se encuentra perfectamente ajustada, ¿cierto? Cuando la temperatura es de 75 grados Fahrenheit. Determine los esfuerzos térmicos en las porciones AC y CB. Tenemos un cambio de área entre medio de la barra de acero mostrada en la figura cuando la temperatura de la barra baja a menos 50 grados Fahrenheit. Ya, entonces tenemos una barra de distinta área transversal que está perfectamente ajustada cuando la temperatura es de 75 grados Fahrenheit, pero la temperatura baja a menos 50 grados Fahrenheit y yo quiero saber qué esfuerzo térmico me va a producir ese cambio de temperatura. Y adicionalmente pregunta qué sucede con el punto, acá la pregunta es qué sucede con el punto C, ¿ya? No con el punto B. Porque yo sé que el punto B no se va a mover, porque no, la barra en su totalidad no se puede deformar. Pero yo lo que quiero preguntar acá es qué pasa con el punto C. ¿Ese punto C va a cambiar o va a mantener su posición? Piénsenlo por mientras hasta que llegamos al final del problema, ¿sí? Porque yo sé que la barra en su totalidad, insisto, no se va a deformar, no se va a alargar ni se va a contraer porque está apoyada de tal manera que se impide esa deformación. Pero ¿qué pasa con este punto que está entre medio? ¿Se irá a desplazar para algún lado o irá a mantenerse ahí? Y tenemos los datos del acero, tenemos su módulo de elasticidad y tenemos su coeficiente de dilatación térmica. Entonces, tenemos que el cambio neto de temperatura en la barra, ¿cierto? Que es lo primero que deberíamos calcular acá. Temperatura final menos temperatura inicial. La temperatura final es de menos 50 grados Fahrenheit y la temperatura inicial de 75 grados Fahrenheit. Resto y me da menos 125 grados Fahrenheit de cambio de temperatura. Es decir, la barra se enfrió un montón, ¿sí? Si se enfría, eso quiere decir que ese cambio de temperatura va a inducir a la barra a contraerse. La barra tiende a contraerse entonces, pero le va a ser imposible debido a las restricciones en los apoyos y las fuerzas que los apoyos van a generar para impedir esa deformación, esa contracción. Aplicamos el principio de superposición, ¿cierto? Tenemos, igual que en el ejemplo teórico que vimos antes, vamos a tener por un lado el desplazamiento, o sea, el cambio de temperatura, y por otro lado vamos a tener la carga que se genera en B. Entonces separamos los efectos, nos quedamos primero con el cambio de temperatura, lo calculamos, el desplazamiento que ese cambio de temperatura pudiese generar es este que está acá. Coeficiente de dilatación 6,5 por 10 elevado a menos 6 sobre grados Fahrenheit por el cambio de temperatura que es menos 125 grados Fahrenheit por el largo total de la barra que son 12 más 12, 24 pulgadas. Realizo esa multiplicación y me va a dar que la dilatación térmica que generaría eventualmente ese cambio de temperatura es de menos 0,0195 pulgadas, que es esta contracción que está acá. Negativo porque es contracción. Recordemos la convención de signos.
Ahora, ¿cierto? Retiramos el cambio de temperatura y añadimos la carga P. La carga P ahora tiene una dirección que va hacia afuera de la barra porque tira de ella porque la barra va a tender a alargarla, ¿cierto? Va a producir tensión porque se opone a la contracción que genera el cambio de temperatura. Entonces ahora calculamos la deformación de la carga P generada por el empotramiento presente en B. En este caso tenemos que hacer la separación entre los dos segmentos ya que tenemos una de las 4 variables que influyen en el desplazamiento por carga no es constante, ¿cierto? Y en este caso la variable que no es constante es esta, es el área, ¿cierto? Tenemos un cambio de área. Recordemos que si tenemos un cambio de área, un cambio de fuerza interna o un cambio de material, tenemos que hacer la sumatoria. En este caso tenemos un cambio de área, por lo tanto tenemos que hacer esta sumatoria. Tenemos, por tanto, el cambio de longitud o el desplazamiento del segmento AC más el desplazamiento del segmento CB. Factorizo, tengo P, la carga P, por el largo de cada segmento que es igual, 12 pulgadas, factorizo por el módulo de elasticidad que es igual, porque es el mismo material, y me queda como factor de esta suma de 1 sobre el área de AC, que es 0,6 pulgadas al cuadrado, dividido en 1 sobre el área de CB, que es 1,2 pulgadas al cuadrado. Lógicamente acá que hay una incógnita, la carga P no lo conozco, por lo tanto no puedo calcular de manera completa el desplazamiento, por lo que estoy obligado a dejarla acá como función de P. Pero sí puedo multiplicar el resto de factores. 12 pulgadas dividido en 29 por 10 elevado a 6 por esta fracción que está acá entre paréntesis me da este número de acá. Mantengo las unidades, pero importante eso, mantener las unidades para que después el resultado me dé consistente. Y luego ya que tenemos la deformación por carga, que es positiva, ¿cierto? Porque es un alargamiento. Y tenemos la deformación térmica, que es negativa porque es una contracción. Sumo ambas deformaciones, superpongo ambos resultados, sabiendo que el resultado de dicha suma es nulo, porque insisto, ese es el resultado real que se da en la barra. Sumo las dos deformaciones, sé que tienen que darme 0, por lo tanto me queda esta ecuación que está acá. Deformación térmica más deformación por carga en función de la carga P igual a 0, y eso me permite despejar la carga P sin mayor esfuerzo, la despejo y me da 18,85 kilolibras o kips. Entonces ahora que conozco la fuerza, ¿cierto? La cual de nuevo es equivalente a las fuerzas internas producidas en cualquier sección transversal de la barra, eso lo compruebo de manera fácilmente, ¿no es cierto? Al hacer el método de la sección en cualquier punto de la barra, puedo comprobar que la fuerza interna es igual a P, por lo tanto puedo ocupar esa fuerza para calcular el esfuerzo. Solamente que acá hay que tener ojo que al tener un cambio de área, también los esfuerzos van a ser distintos en cada segmento. Voy a tener por un lado la fuerza de 18,85 kips dividido en un área de 0,6 pulgadas al cuadrado. Eso me da 31,42 kilolibras sobre pulgada cuadrada. Recordemos, KSI es kilolibras sobre pulgada cuadrada y kips es kilolibras. Y por otro lado, análogamente tengo la misma fuerza, pero ahora dividida en un área de 1,2 pulgadas al cuadrado. Las áreas eran datos del problema, estaban dadas acá arriba. El área de cada segmento. Por tanto, acá obtengo un
esfuerzo que es la mitad de este de acá. Y es la mitad porque tiene el doble de área, ¿cierto? 15,71 kSI. Y así calculo el esfuerzo en la barra. Ahora quiero saber si alguno de ustedes, ¿qué piensan? El punto C, ¿se mantiene en ese punto o se mueve? A pesar de que la barra no se deforma. ¿Y Yo si diría que se mueve ¿Sí? ¿Hacia qué lado? ¿Hacia la izquierda o la derecha? a la derecha, Ah, está porque, porque está en el dibujo. no, pero es que como es más ancho la parte CB, obviamente se va a formar menos, creo yo. ¿Ya? ¿Sí? Y el tramo AC, al tener menor área y generar más esfuerzo, va a tender a ir más a la derecha. Ya. Sí, está bien el razonamiento. Está bien el razonamiento, claro. Lo que pasa acá es que ambos, ¿cierto?, van a sufrir la misma deformación térmica. Porque la deformación térmica es cambio de temperatura, que es igual para ambos, coeficiente de dilatación, que es igual para ambos, y longitud que igual, longitud inicial que igual, son iguales, ¿cierto? Para ambos. El tema va a estar en la deformación por carga, que está el área que está acá dividiendo. Entonces el que tiene un área más grande sufre una deformación por carga más pequeña. Y la deformación por carga es la parte positiva de esta suma. Es la parte positiva de esta suma. Entonces, si esta parte positiva es más pequeña, es muy probable que esta parte que está restando sea en valor absoluto más grande y me genere un valor negativo. Por lo tanto, ese segmento, el segmento CB, va a generarse una contracción efectiva. Caso contrario al de el segmento AC, que como esta parte que es positiva acá es más grande, esta parte que es negativa no va a alcanzar a restarla por completo y vamos a quedar con una deformación neta positiva, es decir, un alargamiento. ¿Ya? No sé si habrá quedado clara la explicación, pero vamos a verlo ahora con los números. Acá está el resultado. Para determinar si el punto C sufre un desplazamiento o no, respecto de su posición inicial, lo que tendríamos que hacer es calcular o evaluar las deformaciones en cada segmento por separado. Entonces, en el segmento AC, vamos a tener una deformación térmica. Ahora solamente estoy trabajando con el segmento AC, no con la barra completa, solamente con el segmento AC. Vamos a tener una deformación térmica, ¿cierto? Coeficiente de dilatación, cambio de temperatura, por la longitud. La longitud de solamente ese segmento, 12 pulgadas. Antes lo calculamos con 24 porque era la barra completa. ¿Ya? Más la deformación por carga. Ya conocemos la carga, entonces podemos ponerle a la fórmula por el largo de solamente segmento por el módulo de Young por el área. Y si se fijan, me va a dar lógicamente una contracción térmica, un alargamiento por carga, pero en este caso, en el segmento AC, el alargamiento por carga es mayor que la contracción térmica. Entonces me da un desplazamiento neto de 0,0325 pulgadas, positivo. Es decir, el segmento AC se alarga. ¿Sí? Se alarga. Fíjense que si hacemos el mismo cálculo, para el segmento BC, lo único que cambia es el área que va acá abajo. Es el área que va acá abajo. Lo que genera que este desplazamiento por carga en ese segmento sea más pequeño. Entonces no alcanza, entre comillas, a ganarle al desplazamiento a la contracción térmica.
y me da un resultado que es negativo. Me da un resultado que es negativo y es igual al resultado que obtuve para AC, pero negativo. Y tiene que ser así porque la barra en su totalidad no cambia su longitud. Entonces, estos dos desplazamientos tienen que anularse. O sea, en el fondo, lo que se alarga el segmento AC, se contrae el segmento CB. Es lógico si lo piensas. Y que es este pequeño desplazamiento que tenemos acá al medio. Este pequeño desplazamiento acá, si se fijan en el punto C, se desplaza hacia la derecha esta cantidad de 0,00325 pulgadas, que en el fondo es lo que se alarga el segmento AC y que provoca también que se contraiga el segmento CB. Entonces, en conclusión, a pesar de que un elemento mecánico en su totalidad no presente desplazamientos o deformaciones, no quiere decir que lo que está al medio vaya a mantener su posición. Los puntos que hay entre medio pueden perfectamente variar a pesar de que el elemento completo se mantenga igual. ¿Sí? ¿Dudas, consultas? ¿Se entendió esta última parte de el desplazamiento del punto C? ¿Cómo lo calculamos y a la conclusión a la que llegamos? Ninguna duda, profe. Profe, ¿Sí? yo en la diapositiva anterior quedé con una duda. Ya, vuelvo al tiro. Aquí está. Te escucho. En la parte final. En el cálculo que hace al final de los esfuerzos. Ya. A ver, el cálculo de los esfuerzos es simplemente, ¿cierto? Calcular los esfuerzos como lo hemos hecho en el curso hasta ahora. O sea, si tú lo piensas, cuando nosotros queremos calcular el esfuerzo en un elemento determinado, lo primero que tendríamos que hacer es calcular la carga interna de ese elemento. O sea, por ejemplo, si yo quiero calcular el esfuerzo entre A y C, yo lo que tendría que hacer eventualmente es hacer un corte acá y calcular la fuerza interna que se produce en ese plano de corte. Entonces, si yo calculo la fuerza interna en ese plano de corte, por condición de equilibrio, esa fuerza interna tiene que ser igual a la carga de la reacción que hay a la derecha. Tiene que ser equivalente a P. ¿Sí? Y la fórmula del esfuerzo es simplemente carga interna sobre área. Entonces, para el segmento AC voy a tener la fuerza interna que acabo de calcular, 18,85 kilolibras dividido en su área, que es 0,6 pulgadas al cuadrado. Y eso me da el esfuerzo de 31,42 kSI. De manera análoga, si yo quiero calcular el esfuerzo en CB, hago un corte en CB, me doy cuenta de que la fuerza interna es equivalente a la carga P, porque no tengo cargas entre medio en el fondo, por lo tanto la fuerza interna es igual en toda la barra. Y eso lo divido, pero ahora en el área del segmento donde estoy calculando. Y ahora el área de entre C y B no es 0,6, sino que es 1,2 pulgadas al cuadrado. Y eso me da un esfuerzo más pequeño. Eso, no sé si aclaro tu consulta. Sí, profe. Y en la otra diapositiva está mal escrito los segmentos, parece. ¿A dónde la En la siguiente? siguiente, sí. A ver, puede ser. Dice AC y después dice que va a calcular BC, pero después escribe de nuevo Sí. AC. Sí, correcto. Sí, acá hay un error de tipeo. De AC. Sí, eso me pasa cuando estoy armando la presentación y pesco esta y la copio, pero se me olvida cambiarle el subíndice. Pero claro, este es BC. Sí, le voy a cambiar eso antes de subirla.
Gracias por el apunte. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Consultas? ¿No? Bueno, si no hay más dudas, damos por finalizada la clase. Con esto damos también por finalizado el tema de carga axial. Y ya la próxima semana la prueba el martes y el jueves partiríamos viendo lo que es torsión. Así que eso, no sé si alguien tiene alguna duda, si no, me despido y nos vemos la próxima semana. Profe, para la prueba tenemos que conectarnos con usted o no? No tienen que conectarse conmigo. La prueba está en el campus virtual, ustedes la descargan y suben sus respuestas. Ya bueno, estimados, me despido entonces. Les deseo mucho éxito el día martes. Estudien los ejercicios que hemos visto en clase, repasen los ejercicios de la ayudantía y les debería ir bien. Ya la prueba no es nada que no hayamos visto, así que eso. Mañana les voy a enviar las instrucciones de la prueba para que lleguen claro a cómo tienen que rendirla y eso. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos la próxima semana. Adiós. Chau, chau. Chao, chao.